Somos Ian Jesús Radio, las 24 horas del día, 7 días de la semana conectados con Jesús, transmitiendo música cristiana, noticias, salud, educación, valores cristianos y la palabra de Dios, difundiendo el amor de Cristo a toda persona. Nuestro propósito en este ministerio es impartir la enseñanza bíblica para edificación. Disfrute a diario de la programación y comparta esta bendición para que ningún rincón del país y del mundo se quede sin oír el mensaje de salvación. El Centro de Estudios Bíblicos de la Ian Jesús en el Ecuador presenta su programa Enseñando las Verdades Eternas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es una bendición muy especial poder estar junto a ustedes una vez más en una nueva entrega de su programa Enseñando las Verdades Eternas. Reciban un saludo muy fraterno en el nombre del Señor Jesucristo. Este programa llega a ustedes gracias a Dios y está conducido por el Centro de Estudios Bíblicos de la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús. Queremos saludar a nuestros directivos de la Honorable Junta Administrativa, presidida por nuestro estimado pastor Cruz Basurto, que el Señor Jesús le bendiga, junto a sus compañeros de trabajo. Del mismo modo, al director de nuestra área, el obispo Osvaldo Cruz, que es el obispo director de Educación Cristiana. También a mis compañeros del Centro de Estudios Bíblicos, el pastor Walter Morán y el pastor Ramiro Melo y Manuel Mariño, que formamos el directorio del Centro de Estudios Bíblicos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. También saludamos a los asesores de los 16 distritos, son asesores académicos del Centro de Estudios Bíblicos. Que Dios les bendiga, a las autoridades de los distritos, a los estudiantes, a los hermanos y hermanas de las diversas congregaciones que están pues ya conectados a su programa Enseñando las Verdades Eternas. Queremos pedirles que compartan el link, ¿sí? Compartan el link, dése la oportunidad de compartir el link. Hoy vamos a ir ya finalizando un tema que se ha venido tratando por algunas semanas, es respecto a la exégesis que se hace de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, donde la palabra pues del Señor dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hoy va a compartirnos el pastor Ramiro Melo, que es nuestro director académico. Él nos va a compartir el último subtema de esta temática que hemos llevado durante estas semanas, y el subtema es Recibido arriba en gloria. Y queremos tener pues los saludos de nuestro estimado académico que está con nosotros. Pastor Ramiro, bienvenido. Distinguida audiencia, un saludo muy cordial allá en su hogar, sea de día o de noche, pues lo estará viendo este programa después. Qué bien volvernos a encontrar para tratar un tema de fundamental importancia, un tema doctrinal de carácter unicista. Bienvenido, Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias, estimado pastor Ramiro. Bueno, recordarles que el pasaje que hemos estado viendo durante estos días está en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, que dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Bajo esta última expresión del versículo, recibido arriba en gloria, es que nuestro estimado pastor Ramiro va a
ilustrarnos durante el programa. Bien, vamos a tener pues los saludos a la audiencia, indicarles, bueno, están conectados con nosotros. Exenover Hurtado dice bendiciones. Luis Alfredo Muñoz también nos saluda. El hermano Juan Generaldo Rosado, saludos en el nombre de Jesús. Del mismo modo, Cristian Moreira nos saluda. También está conectado nuestro estimado pastor Manuel Mariño, el administrativo del CED. Francisco Javier Pinela Guerrero, saludos. También el pastor Javier Ceballos Merchán nos envía saludos desde la provincia del Cotopaxi, la congregación de La Colonia en el distrito número 13. Orlando Silva, el pastor José Betancur, Naomi Chávez, Román Inlago, Rosalo Or, están conectados en su programa Enseñando las Verdades Eternas. Vamos a tener una alabanza y después volvemos con más de su programa. Morando a la sombra del Rey, tengo refugio. Hoy vivo al amparo de Dios, estoy seguro. La roca en que están mis pies se llama Cristo. Él es la peña de Oreb, mi Jesucristo. Morando a la sombra del Rey, tengo refugio. Hoy vivo al amparo de Dios, estoy seguro. Él es la fuente de vida, es el sendero en mi caminar. Firme adelante y confiado seguiré con Él. Nada podrá detenerme, voy rumbo a los cielos, mi guía es Jesús. Estoy cimentado por siempre en la pena de Él. En que están mis pies se llama Cristo. Él es la peña de Oreb, mi Jesucristo. Morando a la sombra del Rey, tengo refugio. Hoy vivo al amparo de Dios, estoy seguro. La fuente de vida, es el sendero en mi caminar. Firme adelante y confiado seguiré con Él. Nada podrá detenerme, voy rumbo a los cielos, mi guía es Jesús. Estoy cimentado por siempre en la peña de Oreb. Sendero en mi caminar, firme adelante y confiado seguiré con Él. Nada podrá detenerme, voy rumbo a los cielos, mi guía es Jesús. Estoy cimentado por siempre en la pena de Oreb. Conoce a Jesús, el director de nuestra radio. Gloria a Dios, hermosa melodía que hemos escuchado. La roca donde están nuestros pies es Jesucristo el Señor.
Bueno, queremos saludar también a Edita Jurado, que nos está sintonizando desde Santo Domingo, del Plan de Vivienda. También a nuestro estimado obispo, director de Educación Cristiana. Está también conectado el pastor Osvaldo Cruz. Dice, muchas bendiciones, compañeros. Saludos desde la 39 y Callejón Parra. Bien, queremos decirle a la estimada audiencia que el Centro de Estudios Bíblicos mantiene pues jornadas académicas de teología para pastores y esposas de pastores. Estamos cursando en este momento desde la promoción séptima, octava, novena y décima, y exclusivamente de estas promociones pues tenemos clases. Vamos a tener jornada académica este día miércoles 23 de agosto y también el miércoles 30 de agosto. Tenemos estas jornadas académicas donde el pastorado pues está instruyendo cada día más en el quehacer teológico, enriqueciendo nuestros conocimientos para poder servir mejor a la comunidad apostólica y también a la sociedad en general. Así que vamos a estar en estos días en jornadas académicas. De pronto a los pastores que están en sintonía y usted está en la séptima, en la octava y en la novena promoción, le decimos que tenemos clases este miércoles 23. Entre tanto que los pastores que están en la décima promoción, las clases son el miércoles 30. Bien, de esta manera vamos a ir entrando al mensaje de la palabra de Dios que nos lo va a compartir el pastor Ramiro Melo, quien es nuestro director académico del Centro de Estudios Bíblicos, y junto a él pues vamos a estar allí aportando en el tema que nos ocupa en este día. Pastor Ramiro Melo, adelante. Bien, avanzamos en este tema de fundamental importancia que para la línea de la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús es el himno más célebre que la Iglesia desde sus orígenes no solamente canta, sino que predica y enseña. Cree, predica y enseña. Es el himno muy conocido de Primera de Timoteo 3:16. Hemos visto unas ponencias anteriores. Hoy nos toca cerrar con broche de oro este tema que dice recibido arriba en gloria. Obviamente, para tratar este tema desde el contexto bíblico, doctrinal, nos conviene adentrarnos en la evidencia interna del Antiguo Testamento, la evidencia interna del Nuevo Testamento. En la evidencia interna del Nuevo Testamento estaremos viendo el descenso y el ascenso de el Señor Jesucristo. Adentrémonos entonces en este tema de fundamental importancia. Evidencia interna en el Antiguo Testamento. El Salmo 47, del verso 5 hasta el verso 10, menciona un texto de carácter mesiánico. Este salmo y esta frase es conveniente determinar que el Salmo 47 es un salmo mesiánico y profético. Porque subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, se refiere a la gestación del programa salvador de Dios, para lo cual Él tenía que descender, pero en su consumación, la consumación de la obra salvadora, Él tenía que ascender. Y eso lo vamos a ver también en la evidencia interna del Nuevo Testamento. Este salmo
que habla de el entronamiento, de la glorificación, de la exaltación, pues al ser mesiánico señala a una persona singular, el Señor Jesucristo. Los versos siguen diciendo: cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Es profético mesiánico porque, según el reino de Israel, el plan de sostenibilidad para el pueblo de Israel tenía fronteras. Más allá de los linderos de Israel, no. Pero cuando ya se habla de el reino mesiánico, más allá de las fronteras del pueblo de Israel, entonces el rey inspirado dice que es rey de toda la tierra. Y ya no solo de judíos, sino también de gentiles. Verso 8 dice: reinó Dios sobre las naciones. Todo esto tiene un carácter mesiánico, profético y también milenial. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Entonces este salmo nos habla de la evidencia interna del plan salvador, para lo cual el único Dios desciende y el único Dios asciende a su gloria. Evidencia interna. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 9, nos habla de este acontecimiento, ¿no? De que el Señor sube, asciende a donde estaba primero. Verso 9 dice: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ciertamente el término ascensión está dentro de nuestra óptica dimensional, temporal, diríamos también material, en donde entran lo que se llama las dimensiones: altura, anchura, profundidad, etc. Dios se da a conocer en un lenguaje humano para darnos a conocer su economía. Pero cuando el Señor siguió ascendiendo, dice que le recibió una nube y le ocultó, dando a entender que en la dimensión propiamente espiritual no es que Él sigue ascendiendo en cuanto a dimensión espacial, sino que partiendo más allá de nuestra visión, que tiene conciencia de lugar, de distancia, entra a la dimensión espiritual. Porque además no se puede decir que estaba ascendiendo a la parte alta, hacia arriba, en sentido geográfico, porque además Jerusalén está en el centro de la tierra, en el centro de los hemisferios. Por lo tanto, entonces no ascendía, sino que iba en un sentido horizontal. Por eso hay que distinguir los acontecimientos dentro del área material, dimensión temporal, observación, objeto, todo aquello. El Señor se da a conocer de esta manera por nuestra debilidad humana de percibir la realidad trascendente de Dios. Entonces Él lo que hace es ascender. Pero entonces aquí no tanto en sí en cuanto a la dimensión geográfica, espacial, sino a su gloria misma. Ese sería el término un poco más cercano. Verso 8. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones,
con vestiduras blancas. Es notable saber que cuando Él desciende en forma humana y llega allá a un establo, le asistieron ángeles. Hubo una corte de un coro angelical en el nacimiento. Y asimismo hubo la asistencia de ángeles en la ascensión. Note bien, tanto en el descenso como en el ascenso están allí los ángeles y ministros del Señor que están sujetos a la soberanía de Dios. Estos ángeles les dicen: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, las idas y las venidas de Dios en su economía, pues se cumplen según el orden del kairos de Dios, de su tiempo. Y aquí incluso entramos a otro tema, que es que Él vendrá por segunda vez. Pero el caso no es este, ¿no? Ese será otro tema. Entonces, de la evidencia interna del Nuevo Testamento, así como la evidencia interna del Antiguo Testamento. Ahora, detengámonos un poco en eso del descenso, ¿no? Eso lo tenemos en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. El descenso. Y aquí se puede encontrar 7 pasos del descenso de Dios. Dice, verso 5, allá en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, según otras versiones, la NBI, etcétera, el cual siendo Dios. En la RB 60 dice, el cual siendo en forma de Dios. Oscurece un poquito más el texto. Pero la realidad es la misma, el cual siendo Dios. Aquí viene el descenso, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, en otras palabras, Él determina dejar su trono de gloria, su esplendor, su invisibilidad, su indivisibilidad, porque, o sea, Dios no es divisible, a Él no se lo conoce porque nosotros somos ciegos, entonces Él desciende de esa gloria, de ese esplendor. Número 2, sino que se despojó a sí mismo. O sea, hay cosas que solo Dios puede hacer y nadie más. Y este es uno de los grandes misterios en la economía de Dios, en donde Él, siendo espíritu, se despoja. Entonces, para quien pretendía destruir el gobierno de Dios, todo era sorpresa, porque Dios no encomendó a nadie el programa redentor, sino que Él toma forma humana. Para tal efecto, Él se despoja a sí mismo. Cuando dice la palabra a sí mismo, que es una constante en el Nuevo Testamento, se refiere a la unipersonalidad de Dios, a la unicidad de Dios, a sí mismo. Porque Él no tiene que dar cuenta a otro, o contar con otro, o delegar a otro. Y por lo tanto, Él toma la iniciativa en sí mismo. Se despojó a sí mismo. 3. Toma forma de siervo. Una cosa es ser un ser humano y otra cosa es forma de siervo, inferior a la condición humana. Por eso aquí se llama el descenso de Dios. Para hablar del ascenso, para hablar fue recibido arriba en gloria, necesariamente tenemos que hablar de el descenso y cómo fue esto. Y el libro de Filipenses pues lo desarrolla de manera magistral, Dios mismo inspirando al apóstol Pablo. Toma forma de siervo
y entra al contexto, a la realidad humana, en donde el que tiene todo, el que es rey, el que es digno de honra, de gloria y alabanza, llega a no tener nada, a hacer nada en cierto modo se puede decir, de tal manera que nadie puede decir que lo ha humillado a Dios, sino que él mismo da el ejemplo de este camino de humildad para que todo igualmente andemos en este estado de vida espiritual. Toma forma de siervo y también menciona hecho semejante a los hombres. Número 4, hecho semejante a los hombres. El único Dios verdadero se hizo hombre. Lo único que diferenció fue, como dice el texto bíblico, sin pecado. Fue hecho hombre, pero sin pecado. Es decir, en él no estaba gobernando la naturaleza pecaminosa, porque el misterio de Dios consistía en darse a conocer en forma humana como el postrer Adán. La cabeza general de Adán, allá en el Génesis, pues inició con Eva, etcétera, fracasó, vino la tentación y la consecuencia del pecado, y el postrer Adán desciende. Y en el capítulo 4 de Mateo, entonces entra en la escena el tentador, igual que en el primer Adán, entra en la escena el tentador. En el segundo Adán, el Señor Jesucristo, entra en la escena el tentador, pero aquí vemos que quien es derrotado es el que pretende gobernar el universo, el enemigo. Pero Dios, en su economía y sabiduría, triunfa no como Dios, sino como hombre. Eso es lo extraordinario, porque la salvación no solamente debe de verse en el sentido que rescata al ser humano, sino que da las respuestas a la incógnita angelical. Gana a través de, diríamos, el derecho, cuando triunfa como hombre sobre el tentador. Y para ello entonces lo que dice, haciéndose, dice, hecho semejante a los hombres. Verso 8, estando en la condición de hombre, que ya le expliqué en cierto modo, dice, se humilla a sí mismo. Esta palabra, se humilla a sí mismo, se vuelve a repetir. ¿Por qué la Biblia insiste en esto? Porque no está escrito solo en Filipenses, sino en las demás cartas paulinas y demás libros de la Biblia. Se humilló a sí mismo, se refiere a la unicidad de Dios, a la economía del solo Dios verdadero, a la actuación de Dios, que Él no fue mandado por otro, ni manda a otro, sino que Él, siendo espíritu, toma forma humana. Para la lógica y para el razonamiento no es posible. Le digo algo, si la economía de Dios, si la doctrina de Dios, o sea, la teología propia, se la explica desde un marco lógico o racionalista, entonces el Evangelio es de invención humana. El descenso y ascenso de Dios lo podemos explicar solo desde la revelación, y que esto va más allá de la lógica y más allá del razonamiento minúsculo del ser humano. Recuerde que el razonamiento del ser humano quedó limitado por causa del pecado, y que la lógica solamente se puede comprender de que si es de día es de día y si es de noche es de noche, pero no de que si es de día y es de noche también. La lógica es limitada. Dios no está encerrado en una lógica, se humilló a sí mismo. O sea, lo glorioso de Él, que es que Él en su soberanía, Él no da su gloria a nadie. Bueno, dice,
estamos en el punto 1, 2, 3, 4, 5. Se humilló a sí mismo. 6. Haciéndose obediente hasta la muerte. Pablo dice que tal vez habrá un ser humano que se atreva a dar su vida por alguien. Pero en el caso del Señor Jesucristo es único y singular porque Él da la vida por los enemigos, por los pecadores, por los que determinaron hacer guerra en contra de Dios por causa del pecado. Entonces aquí Él se hace obediente hasta la muerte. O sea, rompe, hermano, es que, mire, el hombre más grande, que como le diría yo, benefactor, filántropo, etcétera, que da su vida por el ser humano, jamás puede dar su vida por los demás, porque él mismo necesita ser salvo. El caso del Señor es singular, porque él dice, haciéndose obediente hasta el límite de la muerte. Había una meta. ¿Cuál era esa meta? Encontrarse con los agentes que tenían atemorizada a la humanidad, asustado a los ángeles. ¿Cuáles son estos agentes? La muerte, el pecado en su realidad espiritual, el tentador. Entonces, mire, cómo el descenso tiene un destino y una meta en la dimensión espiritual. Obediente hasta la muerte. Difícilmente el ser humano puede obedecer hasta la muerte en el sentido de ofrendar su vida. Es más, el ser humano no podría hacerlo nunca jamás, porque lo que nosotros más nos aferramos es a vivir aquí antes que morir. Pero el Señor Jesucristo convoca a los poderes de la muerte, ¿verdad? Y 7, dice, ¿cuál muerte? Muerte de cruz. ¿Cómo le parece entender esto? Que el Dios de gloria, el santo, el puro, el eterno, tenga que entrar en este campo dimensional en una muerte vergonzosa, en una muerte según la tesis romana judía de blasfemo, porque él fue crucificado donde los malhechores, criminales, blasfemos morían y eran llevados por el Imperio Romano y fue sentenciado por la élite del pueblo judío. O sea, la muerte de cruz es la muerte más horrenda, y que en esa figura de la muerte más horrenda, lo que Dios hace es mostrar a los ciegos la realidad del pecado. Pero no solo la realidad del pecado, sino la dimensión eterna de la salvación. Porque no se puede mirar al Calvario solamente desde la óptica humana, en donde el Señor iba arrastrando la cruz, iba chorreando gotas de sangre, llevaba la corona de espinas, se cayó algunas veces, le ayudaron a llevar la cruz, y cuando fue clavado, como todo ser humano, el dolor, imagínense, no se avanza a explicar el suplicio, y cuando sube a lo alto, entonces tiene que sufrir la agonía. Agonía quiere decir muerte lenta, muerte basada en el dolor más horrendo. Eso en la parte física, biológica, emocional. Pero más aún en la parte espiritual, el sentido de la vergüenza, del rechazo, del odio, el sentido de la soledad, todo aquello ya entra en una dimensión espiritual. Entonces nuestra óptica es así. Pero lo que sucede allá en esa colina no debe verse solo hasta ese 50%, sino más aún la otra realidad dimensional espiritual que no alcanzamos a ver, en donde Dios estaba convocando a los poderes que habían oprimido al ser humano, como dice Hebreos capítulo 2, en donde entonces el Señor mismo se despojó a sí mismo y toma la forma humana
y convoca a la muerte al tentador para triunfar sobre ellos en la cruz. Y de esa manera, entonces también fueron convocados, diríamos así, en esa parte legal, espiritual, dimensional, las actas que era contraria al ser humano y que ese documento era la treta que el enemigo tenía delante de Dios, que el hombre es pecador y ha pecado y entonces está condenado. Pero Dios toma esas actas y las clava en la cruz para cantar el canto de libertad para el ser humano. Entonces, la muerte de cruz, que es el punto cumbre del descenso, y que a partir de este descenso inicia el ascenso de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, es que cuando hablamos de este tema, recibido arriba en gloria, no es un simple himno, no es un simple poema, no es una simple ideología de nuestra religión, diríamos, como dicen algunos. No, es la realidad de la salvación ante la realidad del pecado, que tiene dimensiones temporales y eternas. Seguimos. Entonces, cuando nosotros avanzamos a ver aquí el verso, el ascenso, ¿no? También explica igualmente Filipenses, verso 9, dice, por lo cual Dios también le exalta hasta lo sumo. La exaltación hasta lo sumo. O sea, ¿qué es eso hasta lo sumo? O sea, no, el Altísimo, o sea, no hay nadie más allá del Altísimo, el Dios Altísimo. Le exaltó hasta lo sumo. Entonces, ¿será que entonces en la divinidad hay dos personas, uno el Padre y otro el Hijo, y que ambos están en la exaltación misma de la divinidad? En ninguna manera, porque si el Hijo, hablemos de estos dos términos, si el Hijo es omnipresente, omnipotente y omnisciente, ¿dónde está el Padre? Si el Padre es omnipresente, omnisciente y omnipotente, ¿dónde está el Hijo? Y voy a hablar en sentido de una lógica humana, porque la Trinidad llega hasta una lógica humana. Si yo encuentro al Padre, pero mire que estoy hablando en un lenguaje tan humano, resulta que el Hijo es omnipresente, al encontrarlo al Padre lo encuentro al Hijo, porque es omnipresente el Hijo, como el Padre. Por eso entonces hay una contradicción en la tesis trinitaria. Le exaltó hasta lo sumo y le dio, en la RBR 60 dice le dio o sea, la tendencia de la RBR 60 es un poquito oscurecer la realidad de la unicidad de Dios, la realidad del nombre. Le dio un nombre. La NBI dice le dio el nombre. La Biblia latinoamericana dice le dio el nombre. Le dio el nombre que es sobre todo nombre. Aquí entramos en otro tema, que eso ahorita no sería de decirlo porque nos puede coger la noche. Dice, le dio el nombre. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Es en Hechos 4:11. Este Jesús la piedra reprobada. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre. Tenemos que hablar de eso. Aunque a algunos no les guste porque siempre repetimos lo mismo, es que no se puede repetir otra cosa sino las declaraciones de la identidad del nombre y quién llevaba el nombre y qué es aquel nombre. Le dio el nombre que es sobre todo nombre. Entonces no hay otro nombre por encima del nombre del Señor Jesús. Para que en el nombre de Jesús, ahí está, se devela. El diccionario académico, certeza, cuando se refiere a este punto aquí, ellos que manejan una línea trinitaria dicen que la intención del apóstol Pablo era describir que el nombre Jesús es el nombre de Dios y no otro, porque además el nombre Jesús es un nombre teóforo, es decir,
es las siglas de dos términos. Es las siglas de Yoshua, de Jehová, dicho de otra manera, o Yahvé, que ese será otro tema que hablaremos otro día. Entonces, las siglas G o Ya en el original, Sus, las siglas de Sus es Salvador, Jesús. Entonces, por eso es que la definición es que Jesús es Jehová salva. Vean, y dice, entonces, hablando de la exaltación, el nombre, etc., dice, se doble toda rodilla. Escúchenme, solo hay uno al cual se le debe adoración, Dulía, según la tesis romana, a nadie más. Y entonces aquí el Señor Jesús es el mismo Dios. Y su nombre, imagínense, el nombre y la identidad. ¿Qué debe hacer la creación? Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y aquí aclara y dice, los que están en los cielos, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra. ¿Quién está en los cielos? Los ángeles. Los ángeles tienen un grado de sabiduría y de perfección superior al hombre. Nosotros todavía estamos al tanteo y podemos hablar de lo que Dios ha revelado en su palabra. Pero los ángeles, en otro nivel de sabiduría, ellos entonces contemplan la obra salvadora del único Dios. Porque los ángeles no adoran a dos. Los ángeles no adoran a dos, al Padre y al Hijo, como personas distintas, no. Los ángeles vieron el gran misterio de la economía de Dios cuando el Dios invisible se hace visible y este Dios que toma visibilidad llega a ser invisible. En el caso de los ángeles como espíritus, lo miran a Dios en ese esplendor de gloria. Entonces, estos ángeles entonces se doblan su rodilla, o sea, es decir, le adoran, reconocen la exaltación y la gloria y entronación del único Dios. Todos, dice, ¿no? ¿Verdad? Dice, en la tierra hay dos grupos de personas que doblan rodillas. Los redimidos en sentido de adoración y los no redimidos en sentido ya de humillación. Porque, como dice Apocalipsis, dirán a los montes, caed sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero. O sea, hay dos grupos humanos acá, los que doblan rodillas como redimidos que adoran a Dios y los que doblan las rodillas por los juicios de Dios que vienen sobre la humanidad. Debajo de la tierra, los muertos, dando a entender que los muertos no están insensibles ni inconscientes como las tesis materialistas y teológicas. Es que habla de la realidad y la dimensión de los muertos. Porque si nuestra vida termina cuando llegamos al cementerio, Pablo dijo, comamos y bebamos, mañana moriremos. ¿Cuál es el problema? Pero es que el ser humano no es 100% biológico y nada más, sino que es 100% biológico, 100% dimensión psicológica y 100% dimensión espiritual. Entonces, la muerte acá en el orden biológico se da, pero la realidad del hombre después de la muerte queda incluso en una dimensión más superior que la biológica. Por eso dice que los que están debajo de la tierra doblan las rodillas. Igualmente, hay un tema que habla sobre los muertos, pero este no es el momento. Verso 11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aquí la intención del escritor igualmente es hablar sobre uno de los nombres en relación a la divinidad. Kurios, en griego, Señor. Y que en aquel entonces no era desconocido que este nombre únicamente se refería a la divinidad. Por eso el Imperio Romano, aduciendo de divinidad del emperador y todo aquello, se declararon Césares. Césares es un nombre con el cual pretenden
que los emperadores son divinos, ¿sí? Entonces, y la palabra Señor en griego igualmente, entonces tiene esta connotación. O sea, Señor es uno de los nombres de Dios. Ahora, la línea ecuménica de las versiones bíblicas ha quitado el nombre Jehová y ha puesto el nombre Señor. O sea, a través de este nombre Señor, que viene a ser un tanto genérico para todas las religiones del mundo, entonces les conviene usar desde el Génesis al Apocalipsis la palabra Señor y desconocer la palabra Jehová, Yahvé, etc., o Yeshua, y plantar este nombre como el nombre superior, porque es un nombre que viene a ayudar para las religiones comparadas, es decir, todas las religiones tienen una divinidad y un nombre, y el nombre Señor es el que con el que se identifica a las divinidades de los pueblos. Por eso la singularidad de Dios es que su nombre es Jesús. Guste o no le guste a los ponentes teólogos ecuménicos, ¿no? Y dice, para gloria de Dios. Entonces, mire, el tiempo va avanzando. Ahora, terminando esto de Filipenses, en Efesios 4, y voy a ir solamente a la parte última porque el tiempo camina. El verso 7, Efesios 7:4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Habla del programa redentor de Dios para la humanidad. Y dio liberación, capacidades a los hombres, capacidades espirituales. Verso 9. Es algo súper extraordinario. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, en Filipenses se explicó todo esto, las partes más bajas de la tierra. Verso 10, mire cómo cierra esto aquí. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Otra vez se repite la palabra, es el mismo, ¿no? El que descendió es el mismo. Dios no mandó a otro. Dios no mandó a otro. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Quién puede estar por encima de todos los cielos? Solo aquel que es increado. Pero además de eso dice, para llenarlo todo. O sea, aquí hay que explicar algo. Todas las cosas están en Dios. Dios no necesita de las cosas para ser o estar, sino que la creación, la finitud del universo en expansión o en encogimiento, etcétera, como digan los científicos, que aún no saben nada, Dios en su inmensidad, Él es infinito, inmenso, y la creación es finita. Entonces, Dios lo llena todo. O sea, no hay lugar en donde Dios no esté, sea de un orden material o de orden espiritual o de orden maligno. Porque Dios, como su soberano, Él sojuzga sobre la maldad. El mismo que descendió es el único que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, por eso aquí el título de este diálogo es recibido arriba en gloria. Ahora, vamos a la palabra gloria y con esto terminamos. Según la concordancia Armstrong, gloria quiere decir cabo, honra, glorioso, peso, esplendor. Es un sustantivo. La transliteración es kabod. Definición, ¿no? Gloria, honra, glorioso, esplendor. Y está
muchísimas palabras que tienen que ver con la gloria. O sea, lo sublime, lo excelso, lo supremo, lo puro, lo santo, lo perfecto. Explica la gloria de Él. Entonces, en el libro de Isaías dice, a otro no daré mi gloria. El mismo Dios glorioso desciende y asciende y lo llena todo, y su gloria es inmarcesible, es decir, inmensa, 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 grande, gloriosa. Por eso, cuando estemos en gloria, como dice el himno, allá lo entenderemos muchas cosas. Acá es por revelación. Dios nos abre la cortina, un poquito nos abre la cortina para mirar su gloria. Y no es tanto que nosotros estamos esperando allá, como será, sino que lo glorioso de esto es que Él llegó acá y nos mostró su camino de gloria para que nosotros sigamos sus pisadas y lleguemos a la misma gloria y contemplemos más allá de una observación distante, sino una observación cercana, la realidad de la gloria de Dios. Por eso, estimado amigo, en otras palabras, he mencionado cómo se ha hecho el programa Salvador, y usted y yo debemos estar seguros para llegar a esa meta. Él trazó el camino, Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y nadie viene a su gloria, sino solamente Jesucristo hace posible llegar allá. No rechace a Jesucristo, es el único Salvador. En sus funciones de Padre, Hijo, Espíritu y etcétera, etcétera, Él se dio a conocer quién es Él. A su nombre, gloria. Dios les bendiga, estimados hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios, muy especial la palabra de Dios que nos ha compartido nuestro estimado director académico, puntualizando, estimada audiencia, lo que hemos escuchado respecto a al contenido del Salmo número 47. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, es lo que dice el Salmo 47:5. Hemos estado conversando respecto a el tema que nos ocupa en esta tarde sobre la primera carta de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, que entre otras cosas dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios, no otro. Dios fue manifestado en carne. Y el pastor Ramiro nos explicaba la última expresión de este versículo que dice: recibido arriba en gloria. Y pastor Ramiro, usted nos estaba diciendo sobre el descenso y el ascenso, que básicamente no está hablando exclusivamente de un descenso geográfico ni un ascenso geográfico, sino en la dimensión espiritual, básicamente de ser Dios espíritu a ser humano, de todo su esplendor y su gloria, a rebajarse a este nivel de nosotros, pastor Ramiro. Es que es bueno diferenciar nuestra dimensión. Entonces ahí se habla de un descenso, como también de un ascenso. Pero es que la realidad no solo radica en la parte material, temporal, sino en lo espiritual. O sea, el hombre descendió espiritualmente, descendió a un nivel tan bajo. Entonces Dios, para rescatarlo, desciende a ese nivel. Entonces estamos hablando de esa dimensión de carácter propiamente espiritual. Y también se tiene que tomar en cuenta también la otra dimensión espiritual angélica, porque ese es otro mundo que para nosotros es un tanto desconocida. Pero entonces estas dimensiones de descenso y ascenso, en su complementariedad, tanto lo nuestro, lo angélico y lo de Dios mismo, hermano, es grandioso. Por eso es bueno que nosotros estemos súper recontra bien preparados para mirar allá cómo fue hecha la salvación, la redención. Porque acá nosotros podemos hablar de lo develado, o sea, lo que Dios reveló. Pero en el cielo mismo, o en su gloria mismo, imagínese cómo será
Pablo tanto es la gloria de Dios que dijo, palabras inefables que no le es dado expresar al hombre. Por eso nosotros no podemos decir que ya la conclusión final es esto. O sea, solo podemos hablar lo revelado. Pero más allá, cuando estemos en gloria, podemos mirar la economía de Dios en la redención en su totalidad. Amén, muy interesante lo que hemos escuchado. De esta manera estamos cerrando todo lo que hemos estado diciendo durante estas semanas respecto al pasaje de la primera carta de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, donde pues la palabra del Señor nos expresa que Dios fue manifestado en carne, fue visto de los ángeles, fue creído en el mundo, fue predicado a los gentiles y fue recibido arriba en gloria. Sus palabras de conclusión, Pastor Ramiro, sobre lo que hemos estado hablando. Hay una nave que nos lleva al cielo. Los escépticos se ríen de nosotros, no importa. Esa nave es Jesucristo. Esa nave llegó a la tierra. Esa nave trazó el camino, la ruta, para que cuando esta nave levante vuelo, los salvos estemos en gloria, lleguemos a la meta. A veces se burlan de nosotros y nos hablan de fanáticos, pero yo le digo una cosa, no es la justicia que está encarnada en el ser humano y cuando el hombre hace lo malo, el hombre hace cárceles. ¿Quién le puso el principio de justicia al ser humano? No es la cultura, no es la filosofía. Lo que está encarnado dentro del ser humano es un diseño divino, o sea, el principio de justicia, la imagen de Dios. Y eso hace que entonces que quien cometa injusticia, entonces tiene una cárcel, una sentencia y una condenación. Como somos hechos a imagen de Dios, Dios en su justicia y en su misericordia y en su gracia, en su plan perfecto de redención, Él tiene un lugar de descanso, un paraíso, el cielo de gloria para los que obedecemos al Evangelio. Pero el que rechace el Evangelio según San Juan 3:17 en adelante, dice ya no hay esperanza de salvación porque ha rechazado el único programa de salvación. Por eso, amigo, usted que escucha, hermano, que usted que está tibio tiene que afirmarse. Lejos de toda duda, siga a Jesucristo de todo corazón, sigámosle a Él. Dios le bendiga. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Queremos agradecer al Señor nuestro Dios por esta bendición muy grande de haber podido estar con ustedes en su programa Enseñando las Verdades Eternas. Agradecemos a todos los que han estado conectados hasta ahora en la transmisión de este programa, pastores, hermanos y hermanas de diferentes partes de nuestro querido país y del mundo. Que Dios les bendiga en gran manera, a nuestras autoridades también, los compañeros del directorio del Centro de Estudios Bíblicos, también a nuestra hermana Teresa que está en controles. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Ha estado con ustedes el Centro de Estudios Bíblicos con su programa Enseñando las Verdades Eternas. Que el Señor Jesús les bendiga. El Centro de Estudios Bíblicos de la IAN Jesús en el Ecuador presentó su programa Enseñando las Verdades Eternas, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32.